Solo en l'Horta Nord de Valencia crece este tubérculo que se planta en primavera y se deja crecer hasta el mes de noviembre. La chufa de Valencia tiene denominación de origen propia desde 1995, una concesión que viene dada por su condición única. La xufa de València se cultiva només en 16 pobles de la comarca valenciana de l'Horta Nord, i no per casualitat, sinó perquè se donen unes característiques de sol i de clima, de sol en quant a terrenys que fan falta que siguin arenosos, que no es donen en cap lloc. Vicent lo sabe bien, lleva 50 años dedicándose a cultivar chufa y ha visto la evolución en sus campos de Alboraya. Lo que me contaba incluso mi abuelo de cuando se collía antes en Garbell, después en les màquines de bombo, y ahora actualmente pues que cull una máquina que la verdad es que no t'enteres de res. A pesar de las máquinas, la chufa necesita un proceso artesanal. En otoño se recogen del campo y tras pasar por un lavado tienen que secar durante 9 meses. Un procés llarg, lent y un poquet meticulós. Un proceso casi de curación en el que hay que remover la chufa y siempre estar pendientes del nivel de humedad. Y a la hora de seleccionar también se hace a mano. Por sus ojos pasan al día más de 2 toneladas de chufas. Pues las negras, los carbones, viene algún caragol, algún hueso, todo lo que hay malo hay que quitar. Ya solo queda transformar este tubérculo en refrescante horchata. Suben por el sinfín y el molino las tritura. Entonces luego pasan aquí y se abre el agua, la filtra por la prensa y caen aquí. Y luego se le echa azúcar y ya está. Desde hace siglos se le atribuyen propiedades que en el siglo XXI tienen ya nombre y apellidos. Té propietats en quant a que conté polifenols i capacitat antioxidant, també aporta aminoàcids essencials que no tenen altres aliments, com l'arginina, que és bona per al sistema immunològic, aporta minerals com pugui ser fòsfor i potassi. Un tubérculo que aparte de transformarse en refresco ya empieza a tomar forma de harinas, aceite e incluso se introduce ya en las recetas de más de un chef. Y es que de la chufa hay que aprovechar hasta el último sorbo.